Bendiciones, bendiciones. Sigo con el tema sobre la importancia del trabajo pastoral en el discipulado acompañado de sanidad interior. Yo creo que el ministerio pastoral, que no puede desarrollar o que no tiene como prioridad el discipulado y la sanidad interior, va a carecer de una congregación de crecimiento y una iglesia sana. Yo creo que es lo que pasa en muchas congregaciones y en este tiempo que estamos viviendo aún más. El tiempo del modernismo, el tiempo de la vida cristiana light, todo se deja de pasar. Parece que la enseñanza profunda de la palabra ha menguado mucho. Por eso quiero hablar un poquito sobre la importancia, especialmente en el área de la sanidad interior. Ya hice mención en otro video que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y hemos sido justificados por la fe. Es obra directa de Dios por medio de Jesucristo para nuestra restauración. Sin embargo, está en la parte 3, como dije la vez pasada, que tiene que ver con la regeneración. Y la regeneración viene justamente en el área de la sanidad interior. Por eso quiero tocar como ejemplo lo que la palabra del Señor nos dice, ya que la palabra del Señor es la guía por excelencia que debemos de aplicar y que debemos de seguir. No están allí solamente por estar, ni son tampoco acontecimiento aislado como historia, sino para ejemplo, para que nosotros podamos seguirlo. Una iglesia que no es decir, una iglesia que no enseña, que no discipula y que no hay sanidad interior, que no enseña, que no ministra en esa área, va a ser una iglesia en decadencia. ¿Cuántos problemas se pudiera evitar si hubiera una enseñanza continua, no solamente como mensaje, sino enseñanza que cada miembro pueda terminar y que pueda ser aplicado personalmente? Por eso, en este día quisiera tocar el ejemplo de David. Sabemos, David, un hombre, dice la Biblia, de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué un hombre de acuerdo al corazón de Dios? No es que era perfecto, no era un hombre sin falla, sin errores, pero sin embargo, era un hombre sincero, un hombre humilde, un hombre que pudo reconocer cuando Dios le habló, cuando Dios envió un mensajero para que hablara con él, reconoció que
ese mal que llevaba en su corazón, lo estaba apartando de Dios y era realmente el fruto que estaba cosechando, que era el fracaso. Por eso quiero llevarlo al Salmo 32 para que meditemos un poquito y que pensemos. Hay mucho, yo pienso de que lo que es sanidad interior, todo cristiano debe pasar. Hay algunos que creen, pero yo tuve 20, tengo 20 años de cristiano, tengo 30 años de cristiano. Sin embargo, no ha dejado la mala maña, la mala costumbre, porque los años no cambian. El único que cambia es el poder de la palabra y el único que limpia del pecado es la sangre de Jesucristo cuando confesamos nuestros pecados. Así que vamos a mirar un poquito, porque vamos a tomar, hay muchos ejemplos en la Biblia, sin embargo vamos a tomar especialmente a David, en este caso, como ejemplo. Dice el Salmo 32, vamos a leer del verso 1 en adelante algunos versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí encontramos la declaración que hace David. Y esto tiene que ver justamente con sanidad interior. En primer lugar, él está exponiendo. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es el que se engaña? ¿Cuánto cristiano sincero están en las iglesias que han aceptado a Cristo y creen que Cristo perdonó sus pecados, pero sus vidas no han cambiado? Y no se da cuenta que es la acción de su vida pasada. La iniquidad tiene que ver con el pecado, con el origen, con la raíz. Así que mientras no confesamos ciertos pecados que hemos cometido y renunciamos, ¿y cómo vamos a confesar si muchas veces el ser humano actúa inconscientemente, cree que está actuando bien, pero está actuando mal, porque está actuando de acuerdo a los impulsos de su experiencia pasada. Por eso, el verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Es decir, mientras David no había confesado, recordemos que David había pasado
muchos años, todo el tiempo que sirvió cuando él estaba todavía joven, a David, al rey Saúl. Y luego él enfrentó al gigante, derrotó a un sinnúmero de enemigos, ganó grandes batallas, y eso demostraba que Dios estaba con él. Sin embargo, había algo en su corazón que le estaba derrotando, y era que él no había confesado, él no había pedido perdón, él no había analizado esa situación que le estaba llevando al fracaso. ¿Cuántas vidas piensa y creen que porque Dios lo usa, porque Dios se manifiesta, que no hay nada, que todo está bien? Pero recordemos que la vida espiritual es un poco compleja y hay que entender que hay un sinnúmero de trauma y situaciones, desengaño, maltrato. Bueno, podríamos enumerar un sinnúmero de cosas que posiblemente en la niñez, en la adolescencia, en un momento de la vida nos haya acontecido y hemos guardado en el corazón. Eso quedó grabado allí, porque hay mucha gente que vive con complejo de inferioridad, vive amargado, vive con heridas profundas, porque nunca han sido sanados espiritualmente. Ha dejado que el tiempo pasara y pensó que con el tiempo se iba a borrar. Eso no se borra. El único que borra es la sangre de Jesucristo. Lo confesamos. Por eso, la sanidad interior se puede eh, ver o se puede descubrir el área, el por qué estamos reaccionando en la forma que lo hacemos cuando lo hacemos algo negativo. Y esto es lo que David está diciendo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, ¿cuánto? Si yo pudiera contarle la cantidad de personas, es inmenso la cantidad de personas con quienes he hablado y he orado y le he llevado a través de la palabra para que conociera su situación. Lo que estaba viviendo era consecuencia de su pasado. Personas con enfermedades físicas, artritis, enfermedades del estómago, o sea, en fin, sin número de enfermedades que tiene que ver justamente con la falta de perdón, con la falta de reconocer. Y esto es lo que David está diciendo. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Hay una consecuencia, tarde o temprano. Y esto es lo que la palabra nos enseña para ser libre. Yo creo en el poder poderoso de Jesucristo que dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y la vida cristiana es para disfrutar, para demostrar como evidencia que Cristo cambió nuestra vida. Pero no podemos decir, bueno, Cristo perdonó, Cristo cambió mi vida. Sí, Él nos perdonó. Y el propósito
con ese perdón es que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romano. Pero para eso tenemos que ser confrontados con la verdad a través de la sanidad interior para descubrir. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo se volvió estéril en la vida de David. Y él no encontraba explicación. Si él pudo vencer a Goliat, pudo vencer a ejércitos poderosos, pero no pudo vencer el enemigo que tenía dentro, porque la única manera de vencer ese enemigo era a través de la sanidad interior, de reconocer y de confesar. Por eso dice el verso 5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Aquello que le produjo, que le llevó a ejecutar, a hacer lo incorrecto. Mis pecados te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, él sabía que la única manera era confesar. ¿Cuántos hechos en el pasado quedó aparentemente en el olvido, pero quedó grabado en el subconsciente? Que hay que ir. Y el Espíritu Santo es el mejor maestro para recordarnos y llevarnos al pasado. No para señalarnos, sino para reconocer que ahí está. Y hay que borrar, hay que traer algo nuevo, mente renovada, para que actuemos de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando nosotros miramos este Salmo 32 y miramos Isaías 51, nos hace ver. Sabemos que David fracasó. David no solamente cometió adulterio, cometió asesinato, mandó a matar al soldado más fiel que tenía. Homicidio. ¿Qué es lo que le llevó a ejecutar eso? Lo que él tenía en su corazón, lo que él no había confesado. Ahora estaba saliendo a la luz lo que había. Y él no podía pelear en contra de este enemigo, porque la única manera de poder vencerlo era a través de reconocer y confesar y pedir perdón y rechazar toda influencia y poder demoníaco sobre su vida. El Salmo 51, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque indudablemente Dios le habló, quizás no una vez,
no 2 veces, un sinnúmero de veces. El problema era que había una fuerza superior a su propia voluntad. Como dice Pablo, lo que yo quiero hacer, eso no puedo. Mas lo que no quiero, eso es justamente lo que hago. Y si encuentro una ley, encuentro un poder, más gracia doy a Dios por Jesucristo. Hay poder en la palabra, hay poder en Jesucristo para poder cambiar y poder ser diferente. A veces aceptamos y creemos, bueno, pero es que mis padres, mis abuelos así eran y yo soy lo mismo. Claro, está en la misma horma, en la horma del fracaso, pero Cristo vino para que seamos diferentes. Gloria a Dios. Y la iglesia debe ser diferente de acuerdo al diseño que Dios tiene de ser liberado, libertado y restaurado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión. Ahora, cuando el profeta le enfrentó, él se miró a sí mismo y reconoció. Mientras no somos confrontados con la verdad, no vamos a ser libres. Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libre. La única manera. Y la única manera es a través de la enseñanza sobre sanidad interior, donde se le enseña todas estas áreas y el recién convertido, o no importa, puede ser viejo convertido sin ser transformado, es confrontado con la verdad y debe de tener el conocimiento y la humildad para reconocer y querer cambiar, porque hay poder en Jesucristo para hacerlo. Hay poder en esa palabra para ejecutar. David reconoce, dice, en pecado me concibió mi madre. Él está reconociendo que no solamente había cometido pecado y muchos de esos pecados tenía que ver sus inclinaciones, tenía que ver justamente con los pecados ancestrales de su padre. Y él está reconociendo. Límpiame de mis pecados. Borra mis rebeliones. Mis pecados están siempre delante de mí. No podía borrar. El único que puede borrar es la sangre poderosa de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos en la iglesia cuando están son como angelitos? Parecen buenos cristianos, pero la pregunta es, ¿cómo vive en casa? ¿Cómo vive en el trabajo, en la sociedad? ¿Qué concepto tiene lo demás de su vida cristiana? Y la pregunta, ¿por qué? Porque es fácil ponerse una máscara, pero el Evangelio no es ponerse una máscara. El Evangelio es poder transformador para ser originalmente transformado. Y que el mundo se dé cuenta que somos diferentes, porque Cristo nos ha cambiado. Gloria a Dios. Así que yo animo a aquellos hermanos, aquellos pastores que están sirviendo, que Dios les ha llamado. Preocúpese
buscar un material que pueda ayudar en el discipulado, en sanidad interior. Y va a ver que va a tener hermanos activos en la iglesia, capaces de multiplicarse. Pero hoy día da mucho que decir la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque carece de formación, de enseñanza. No es solamente dar seminario, hay que tener poder y autoridad para poder ministrar esas vidas. Después de mucho tiempo en el ministerio, me he dado cuenta que el cristiano que no pasa por este proceso de sanidad interior lleva mucho resentimiento, muchas situaciones que le entorpece su avance y evita también el crecimiento espiritual en la vida de otros, porque en lugar de servir de buen ejemplo, sirve de mal ejemplo. Recordemos que la Biblia dice que somos cartas leídas y necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos, la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Así que Dios bendiga la vida de cada uno y que entendamos que hay que predicar el Evangelio y no es solamente reunir un montón de gente y tenerlo allí entretenido con salto y brinco y tres gloria a Dios y un amén y a la casa. Y la rutina sigue, pero no hay crecimiento, no hay desarrollo. Así que le dejo con este pensamiento. Si David pudo vencer a Goliat, pudo vencer a ejércitos numerosos, pero no pudo vencer el enemigo que le llevó casi al fracaso. Pero cuando él reconoció, él pudo vencer. Yo creo que eso es lo que Pablo experimentó. Dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero eso viene cuando la palabra nos confronta y lo obedecemos. David fue confrontado con la palabra y reconoció, se humilló, confesó y se apartó de aquello y alcanzó la victoria. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A comentario, pregunta, y si alguien quiere mejor explicación o saber cómo implementar, cómo hacer, puede hacer su comentario para que pudiera compartir algo personal. Dios los bendiga. Amén.